En este vídeo vamos a continuar hablando de la organización formal de la empresa y concretamente vamos a hablar de los modelos de estructura organizativa, como los distintos tipos de estructura que una empresa puede adoptar según las características de la empresa y sus necesidades. En primer lugar, hablaremos del modelo de estructura lineal o jerárquico, como aquel donde cada persona de la empresa tiene un único superior, es decir, se basa en el principio unidad de mando. Como podemos ver, en todos los niveles de la empresa, si nosotros subimos hacia arriba, hay un superior. Es una estructura rígida y es válida para empresas pequeñas o medianas o empresas que no sean muy complejas, es decir, que no tengan grandes procesos productivos o que no sean excesivamente complicadas de llevar. Entre sus ventajas podemos encontrar la simplicidad, es decir, es un modelo simple y es un modelo claro, como podemos ver. ¿Por qué? Pues porque cada trabajador sabe perfectamente ante quién tiene que responder, con lo cual, pues sabe de quién tiene que recibir las órdenes y a quién se tiene que comunicar si tiene cualquier sugerencia. Están claras las relaciones de jerarquía y está clara la comunicación. Además, es una estructura donde las decisiones se toman rápidamente. ¿Por qué? Pues porque normalmente las suele tomar una persona y una persona es la que la comunica. Entre los inconvenientes de este tipo de empresa está la comunicación lenta. ¿Por qué? Pues porque la comunicación tiene que ir desde los superiores hacia abajo, con lo cual puede pasar muchas fases. Además, hay poca especialización, porque una sola persona se puede encargar de múltiples funciones y, por lo tanto, pues no ser especialista en todas ellas. Además, hay una excesiva concentración de autoridad. Los jefes son quien toman las decisiones y los que las comunican a sus subordinados. Además, es una estructura rígida. Es decir, es poco flexible ante los cambios. Normalmente la estructura está bien establecida y es difícil cambiarla. Y además los empleados que están en la parte baja suelen estar poco motivados. En principio, pues porque es complicado que sus ideas puedan aportar valor a la empresa o que se les haga caso, y además pues porque las responsabilidades que tienen casi siempre suelen ser las mismas. El siguiente tipo de estructura es una estructura funcional. En ella se va a caracterizar por la existencia de especialistas. El tipo de estructura, como podemos ver, tenemos que hay una serie de especialistas, cada uno en su campo, y por debajo de ellos hay una serie de empleados que responden ante varios jefes, por lo cual se les asigna a las tareas según su especialidad. Pero según un proyecto, según unas tareas determinadas, se pueden asignar unos empleados a un jefe o a otro. Las ventajas de este tipo de modelo es que hay especialistas. Es decir, que las personas saben cuál es su trabajo, lo controlan y, por lo tanto, pues lo van a desarrollar pues, de manera más fiable. En segundo lugar, a los trabajadores se les asignan por especialidades y tareas. No siempre tienen el mismo puesto, sino que dependiendo de la tarea que tengan que realizar, pues se les va a asignar a un departamento o a otro, se les va a asignar un jefe u otro. Los inconvenientes de este tipo de modelo son principalmente que al haber varios jefes se puede generar conflicto. El siguiente tipo de modelo que vamos a analizar es el modelo en línea y asesoramiento o staff. Este modelo intenta solucionar los inconvenientes del modelo lineal y el modelo funcional. En él se va a tener una estructura central jerárquica que, como podemos ver, es equivalente a la que teníamos en el modelo lineal o jerárquico, es decir, que cada persona va a tener un jefe, pero hay órganos o personas especialistas que asesoran bien al director general o bien a los distintos departamentos o bien pues a los trabajadores. Estos departamentos de asesoramiento o staff van a ayudar y van a asesorar, pero no tienen ningún tipo de autoridad dentro de la organización. Las principales ventajas que se presentan en este tipo de modelo
es pues que hay especialistas que asesoran a los departamentos. Esto intenta paliar el inconveniente del modelo lineal de la poca especialización. Además, se sigue teniendo la unidad de mando, es decir, que la estructura está clara y está bien definida y cada persona tiene un único jefe, con lo cual eso genera claridad y buena identificación del modelo, que era una de las ventajas del modelo lineal. Entre las desventajas podemos encontrar que las decisiones son lentas, por la misma razón que hablábamos en el modelo lineal y además porque muchas de las decisiones se tienen que consultar con los departamentos de asesoramiento. Además, también puede haber conflictos con los departamentos de staff porque se tengan otras opiniones distintas a la de los directivos. Y además, estos departamentos de staff suponen un coste extra. Ejemplos de departamentos de asesoramiento, pues por ejemplo pueden ser asesorías fiscales o de abogados que tengan las distintas empresas. Y por último, el último modelo que vamos a ver es el modelo matricial. En el modelo matricial se combinan como mínimo dos variables organizativas, es decir, que los empleados tienen como mínimo dos jefes. En el ejemplo que aquí hemos puesto, las dos dimensiones serían por proyectos y por funciones. Como vemos, un empleado pues va a trabajar en un determinado proyecto y para una determinada función. Por ejemplo, este de aquí sería el trabajador comercial del proyecto 1 y respondería ante el director comercial y ante el director de proyecto 1. Normalmente, uno de los dos jefes suele tener más autoridad que el otro. Normalmente suele ser el director del proyecto. ¿Cuánto dura esta distribución matricial? Pues dura lo que duran los proyectos. Cuando se cambia de proyecto, pues se vuelven a asignar los trabajadores a un proyecto distinto. La principal ventaja de este tipo de estructura es que es una estructura flexible, es decir, que se adapta a cada tipo de proyecto que la empresa tiene que llevar a cabo. Pero además queda claro a qué departamento pertenece cada uno de los trabajadores, es decir, cuál es su departamento funcional y ante quién responden. Entre los inconvenientes que nos encontramos tenemos la falta de coordinación que puede haber entre los trabajadores, ya que es muy difícil coordinar un nuevo proyecto y, en segundo lugar, las luchas de poder que se pueden dar entre los distintos directores. Por último, aunque no es un modelo de estructura organizativa propiamente dicho, en muchas empresas hay reuniones en equipo para tratar de tomar decisiones o reuniones informativas o de apoyo a la estructura organizativa. En ellas se intenta llegar a decisiones colegiadas y de forma colaborativa. Es decir, se basa en el trabajo en equipo. Sus principales ventajas son que permite escuchar la decisión de muchos, con lo cual se permite escuchar muchas opiniones y muchos puntos de vista. Y en segundo lugar, se puede aprovechar el trabajo colaborativo y la creatividad de muchos, es decir, el trabajo en equipo muchas veces es mayor que el trabajo de cada uno de ellos independientemente, porque se pueden crear sinergias, porque se pueden complementar en especialidades, se pueden complementar en conocimientos, se pueden complementar en capacidades. Y como desventajas, podemos hablar de que las decisiones pueden ser lentas, ya que hay que coordinar a muchos y muchas decisiones se tienen que tomar de forma colegiada. Muchas veces hay una tendencia a no ceder y a intentar negociar en vez de colaborar, es decir, hay un intercambio de favores en vez de colaboración. Y por último, la falta de iniciativa de algunos directivos o de algunos de los componentes del comité. ¿Por qué? Porque como se sabe que se va a llegar a un acuerdo y que se va a llegar a una solución, pues muchos de ellos deciden no participar y no aportar.